empezar la clase Muchas del día de gracias. hoy de metodología. Vamos a continuar con la temática. Voy a compartir brevemente lo que tenemos acá en la plataforma. La plataforma, más que en la plataforma, bueno, luego vamos a entrar. Esta es la temática que nos toca ver hoy día sobre los sesgos, la precisión, la validez de su estudio, las características de la investigación, ¿no? Que más o menos hemos visto, pero básicamente nos vamos a centrar en otros elementos, como es el objeto y campo de la investigación y la ética en la ética de la ciencia. Es decir, realmente son temas bastante amplios, así que por favor quiero que le presten la mayor atención debida, debido a que son temas un poco que requieren un poco de concentración. Bien, recordemos que la ciencia, una de las características de las ciencias, de las que hemos hablado, la ciencia tiene como características, sobre todo, que es comprobable que la ciencia, por favor, que la ciencia tiene precisión, que es predictiva, que la ciencia, digamos, tiene esas características y por tanto, digamos, a través de la ciencia es que nosotros, como hemos dicho, me están interrumpiendo un poco, voy a admitir este grupo, ¿no? Y con esto vamos a parar un ratito, porque si no, no me puedo concentrar. Bien, entonces, como hemos hablado, entonces la ciencia, como hemos comentado, tiene características, digamos, que hacen que sea, se pueda verificar. Uno de los elementos básicos es la predicción, otro de los elementos también es la verificación, y por tanto, digamos, todo objeto, incluso de muchas cosas de la ciencia, como también se decía, es falible, también puede ser sujeto a verificación. Es decir, son elementos que nosotros tenemos que ir estudiando, ir analizando de las características, porque en momentos determinados nosotros tenemos que identificar qué es científico y qué no es científico. Es decir, cuando nosotros realizamos una investigación, tenemos entonces aquí que determinar nuestro objeto de estudio y nuestro campo de investigación o campo de acción de esa investigación. Y entonces ocurre que en muchos momentos, muchos de nuestras ideas o nuestras inquietudes que queremos hacer no son científicas. Entonces, la idea es cómo reconocer que eso es científico y que no es científico. Entonces, si nosotros nos remontamos a los estudios que habíamos hecho referente a las características de la ciencia, y recuerde, según Mario Bunge, hay muchas características de la ciencia. Incluso él hablaba de unas 13 posibilidades para ver las características de la ciencia, adicionalmente a las que yo he mencionado, que los hemos venido estudiando. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un estudio, un análisis, una investigación, entonces tenemos que diferenciar entre lo científico y lo no científico. Y entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Relacionando con las características que tiene la ciencia y, por supuesto, la investigación científica. Recuerden que, como habíamos dicho y como dice Mario Bunge, donde no hay método de investigación científica, no existe ciencia. Es decir, por tanto, es una condición sine qua non el que existe el método científico para determinar que ese proceso de investigación sea científico y que a la larga, producto de ese proceso que se va analizando, que se va estudiando, entonces esas teorías que se han puesto a prueba o esos denominados paradigmas
que se han puesto a prueba se conviertan luego en leyes, porque eso es una de las cosas, cuando estamos hablando de la ciencia, de las características, recuerde que es que se convierten en leyes que pueden ser tanto que en la naturaleza como en la sociedad que se presentan. Entonces, eso es científico, es decir, de tal manera que en cualquier condición se puede generalizar, sobre todo en el campo de las ciencias biológicas. Por ejemplo, nosotros desde el punto de vista científico se conoce después de los estudios, del análisis, de la observación, que por ejemplo, cuando se produce ya digamos a través de la creación de un ser, del nacimiento, entonces en el caso de los seres humanos transcurren 9 meses aproximadamente y durante ese tiempo tendrá que, digamos, necesariamente, si no ha habido ningún inconveniente, tendrá que nacer el, el bebé. Entonces, imagínense, esos ya son las leyes propias de la naturaleza y están establecidas como producto de análisis y todo eso. Entonces, lo mismo ocurre. Entonces, ese campo, ahí nosotros ya tenemos que entonces determinar cuál es el objeto y cuál es el campo de la investigación. Entonces, tener en cuenta que siempre presente las características de la ciencia y, por supuesto, del método científico. Entonces, digamos, cuando yo requiera lograr o pretenda, digamos, demostrar un estudio, una investigación que es válida, yo tengo que, por supuesto, demostrar, digámoslo, si es cierta, y luego tengo que validar eso, ¿con qué? Eso lo tengo que validar con los diferentes soportes teóricos y con los soportes metodológicos y con el respaldo de las pruebas. Es decir, donde no hay esas pruebas, no hay la evidencia científica, yo no puedo decir que eso es ciencia. Entonces, por esa razón es que incluso, como habíamos visto, ese es el hecho, vuelvo a comentar sobre el caso del COVID, que es lo más presente, de por qué hasta ahora no existe la vacuna, de que hay una carrera a nivel mundial de más de 200 científicos trabajando en diferentes partes del mundo. Sin embargo, hasta ahora, como no hay las pruebas suficientes, no hay la evidencia científica, entonces, ¿qué está ocurriendo? No hay todavía, nadie se atreve a que a decir que esa es la vacuna. Es decir, están en pruebas. Incluso, fíjense que normalmente esas pruebas lo hacen, digamos, en animales, generalmente lo hacen en ratones, pero en esta ocasión, incluso por la urgencia, la emergencia que tienen, han tenido que aplicarlo incluso en seres humanos cuando todavía no ha sido comprobado y se ha dado. Y entonces ese elemento que vamos a hablar acá, que existe sobre la precisión, la validez del estudio, las características de la ciencia y la ética de la ciencia, que están estrechamente relacionadas. Me voy a saltar un poquito acá a la ética, porque también otro de los elementos que nosotros no podemos dejar de lado es la ética en la ciencia, en el proceso de investigación. En términos generales, este concepto de la ética, sabemos que es la filosofía moral, que es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, está muy relacionado con la parte de la moral. Entonces, ¿qué tiene que ver la ética en la ciencia? Bueno, tiene que ver con mucho que cuando nosotros realizamos un estudio, tenemos que tener lo que se llama el consentimiento informado, en el sentido de que si nosotros vamos a realizar una investigación, vamos a hacer una consulta respecto, qué sé yo, supongamos por el caso del COVID, cómo las personas han sido no afectadas, primero tenemos que tenerle el consentimiento de que la persona conozca cuáles son los límites, los alcances de una investigación, para qué lo hacemos, cuáles son los propósitos, y entonces ahí la gente tendrá que aceptar. Fíjense, solamente cuando dando una información. Peor aún, si se trata de una investigación en la cual se quiere comprobar la eficiencia o la eficacia de un medicamento, fíjense, del medicamento para combatir el COVID-19 o más aún una vacuna. Es decir, si no existe la evidencia científica y si no existe el consentimiento informado, es decir,
usted no puede decirle, no, déjame para probar, para ver qué es lo que pasa. No, no, o sea, la gente tiene que saber. Por eso, cuando existen esas pruebas, la gente firma lo que se llama el consentimiento informado, porque da la facilidad, porque de una u otra manera puede haber riesgos, recuerde que también se pueden presentar eso, de que como están en procesos de prueba, lo que puede ocurrir sencillamente que la persona podría enfermarse más, o sea, está en un riesgo. Así que, por tanto, eso es lo que tiene que ver con la ética en la ciencia. Y en términos generales, más aún, como le digo, en los casos de la ciencia de carácter, de las ciencias humanas, de las ciencias físicas, en el cual, digamos, y sobre todo con las ciencias humanas, de las ciencias médicas, donde está, digamos, de por medio la vida de un ser humano. Es decir, no se puede. Es decir, por ejemplo, ahora hay muchísimo por estudiar y esto nos va a servir para entender un poco el proceso de la investigación. Por ejemplo, para poder combatir el COVID ya se habían hecho algunos experimentos y ya se había comprobado a nivel mundial y por eso que, por ejemplo, que era la donación de plasma, que a través de la donación del plasma podían sacar ciertos extractos de la sangre de los enfermos de COVID que ya se habían recuperado y esos plasmas podrían servir ¿para qué? Para la recuperación de otros enfermos. Es una cosa que, digamos, un protocolo médico que a nivel general, no solo de Ecuador, sino que ya ha sido autorizado. Si no fuese así, nadie hubiese podido intervenir, sabiendo incluso que las posibilidades de recuperarse en base a ese tratamiento eran remotas. Eso, ¿cómo se conoce? Como el consentimiento informado. Entonces, la ética en la ciencia tiene que saber hasta dónde puede llegar, hasta dónde podemos ir. Y lo mismo, por supuesto, en el caso concreto de un estudio que nosotros vamos a hacer. Es decir, de hecho, jóvenes, en los próximos días, fíjense que vamos a hacer un estudio, hay un estudio que se va a hacer referente de los hábitos de consumo de los estudiantes en época de pandemia. Por tanto, fíjense, se va a hacer una encuesta a estudiantes, no solamente a nivel a nivel de jóvenes, y en este caso se va a aplicar a jóvenes universitarios. De hecho, he conversado ya se está pidiendo la autorización para que la directora autorice la posibilidad de realizar esas encuestas, pero esas encuestas tienen que ser socializadas con ustedes para que conozcan cuál es el propósito y tiene que haber el consentimiento informado, es decir, los que deseen, o sea, es voluntario, ¿no? Los que deseen hacer esa encuesta. Entonces, pero primero tienen que saber cuál es el propósito, y entonces si alguien accede, es que entonces está dispuesto a ofrecer una investigación. Es decir, yo no puedo también aquí, como dice, mentir. Por eso es que en la ciencia se puede mentir de dos maneras. Una, que se pueden inventar los datos. Generalmente esto a veces ocurre en muchos trabajos, lamentablemente digo, en muchos se sospecha, yo no puedo decir que existe prueba, fíjense que no digo que existen, se sospecha que en muchos trabajos de investigación, sobre todo a nivel de tercer nivel, existen muchos que están reñidos con la ética. ¿En qué sentido? De que los datos se falsean, es decir, se inventan datos. Es decir, eso también es otra parte de la ética. Una es que primero tenemos que pedir el consentimiento informado de que la gente que le vamos a hacer la encuesta, la entrevista, conozca, sepa y que tiene que saber también que el propósito es eminentemente de carácter educativo, de carácter científico, y no tiene interés, y esa información no va a ser conocida por otras personas. Por eso, incluso cuando veamos instrumentos de investigación, se va a dar cuenta que en una entrevista, en una encuesta no se pide los nombres de las personas, simplemente son al azar, no se pide, son, digamos, las personas, la identidad de las personas se protege. Es decir, por eso también eso da una validez al proceso de la investigación, ¿no? Y porque también existe un... Entonces, en esto de la ética hay muchísimos elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, los elementos básicos de la ética, entonces, son, primero, la validez de la información, la validez de los instrumentos de investigación que se van a utilizar,
el consentimiento informado de los alcances, de los propósitos de la investigación que tienen, y lo otro que también es fundamental también, el remitirse específicamente a los datos. Es decir, yo no puedo inventarme datos porque estoy falseando, porque imagínense, de pronto en determinados procesos de investigación, por ejemplo, como de ciencias, un estudio que se haga sobre un determinado, sobre una conclusión que se llegue, por ejemplo, sobre un determinado color, y que yo falsee esa información, podría entonces generar unas falsas expectativas y falsas conclusiones en otro tipo de proyectos o de trabajo, porque si alguien toma como referencia, está tomando un dato erróneo o un dato falso. Y entonces yo estoy en contra de qué? Estoy entonces con esto, como se llama, teniendo una conducta, una mala conducta, una conducta, digamos, incorrecta que riñe con la ética de la ciencia. Entonces, estos son elementos fundamentales que hay que tener en cuenta. Entonces, la precisión y la validez del estudio, de la investigación, también están muy relacionados con los temas de la ética de la ciencia. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones también esto puede ser una limitante. Es decir, puede haber un buen estudio, excelente, pero si no encontramos la validez o, digamos, el consentimiento informado de con quienes estamos haciendo el trabajo de investigación, entonces eso puede generar algunos impedimentos para el proceso de investigación. Pero es preferible en ese instante, en esa situación, justificar las razones, buscar otras metodologías que nos permitan llegar al objeto de estudio, al campo de investigación en el que estoy, pero a pretender simplemente inventarse los datos. Y de esto le digo, uno se da cuenta fácilmente cuando empieza a observar que son datos a veces muy complejos de encontrar y alguien dice que no, esos son los resultados que le arrojó la investigación. Entonces están reñidos con la ética, es un estudio que prácticamente se está engañando él, por supuesto, está engañando a los demás, está engañando a la ciencia y por tanto no está aportando, está más bien generando un conflicto, porque imaginemos que sea un tema de gran interés, de gran impacto, entonces eso podría generar situaciones erróneas. Como le decía, en el caso del color, de pronto lo que puede ocurrir, que muchas personas, supongamos que se llegó a la conclusión que determinado color es muy representativo, es el color que, digamos, se asocia con los sentimientos o con la compra de determinados consumidores que eso conlleva y lo aplica a alguien, la gente podría dejar de comprar porque erróneamente se utilizó ese color u esa forma dentro del diseño gráfico. Bueno, se afecta de una manera, pero es mucho más grave en casos, como yo le decía, de los seres humanos, porque esas conclusiones erróneas, esos datos erróneos a los que llegaron y a los que falsearon, entonces, ¿qué tendría como consecuencias? Entonces, consecuencias graves para la humanidad. En el caso de la salud, en el caso de por ejemplo, de la construcción, supongamos que se hizo un estudio por ejemplo, en el cual se hizo la resistencia que tiene el hierro para determinadas alturas y determinadas temperaturas, y de pronto se cometieron los errores que no eran así, y ¿qué tenemos como consecuencia? Que se cae un edificio. Se cae el edificio porque simplemente no estaba dentro de los parámetros de lo que es la precisión, la validez del estudio, de la comprobación, y se falsearon datos. Entonces, esta es una situación muy seria. La investigación científica es muy seria, jóvenes, así que por tanto, no crea que por el hecho de que estamos en la universidad y que porque es, como algunos dicen, comunicación visual, entonces podemos inventarnos cualquier dato. Bien, entonces esta es la primera parte a lo que me quería referir con respecto a los temas de lo que es los sesgos, la precisión y la validez de un estudio. Los sesgos también a veces no se dan, a veces puede ocurrir también, y se da en las ciencias sociales. Lamentablemente,
Esto se puede dar porque de una u otra manera se dice que la investigación tiene que ser de carácter objetiva. Tenemos que dejar los elementos subjetivos, es decir, cuáles son los conceptos, las posiciones ideológicas, políticas o los puntos de vista que tenga el investigador. Entonces tiene que aislarse de eso, tiene que dejarlo a un lado, tiene que ser objetivo, remitirse estrictamente a lo que los datos le arrojan, el estudio le arroja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en muchas ocasiones también? Que queremos forzar a lo que nosotros creemos para comprobar nuestras hipótesis, ¿no? Nuestras hipótesis y ajustarlas a nuestras hipótesis de manera obligatoria. E incluso, tanto es así, que las preguntas que se hacen ya van como dirigidas hacia, digamos, a los encuestados para que nos respondan como prácticamente como preguntarle de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar. Más o menos eso es lo que ocurre. Entonces eso se conoce como sesgos que se pueden producir en la investigación. En algunos casos uno se puede dar cuenta que hay estudios, e incluso, lamentablemente, incluso se utilizan a veces muchos estudios pseudocientíficos para, sobre la base de estos estudios, afirmar cosas o pretender inducir en las personas. Es decir, dicen, no, es que de acuerdo a la encuesta, eso es lo que dice, y entonces como que más o menos, de acuerdo a eso, entonces tenemos que nosotros tratar de dirigirnos. Eso es lo que ocurre. Y generalmente, en las campañas políticas es donde más ocurre. Este elemento, el sesgo y la validez del estudio. Es decir, ¿qué es lo que hacen? Dice, hicimos una muestra, no sé cómo, no sé cuánto, pero que la mayoría va a ganar tal candidato. Entonces, como también existe la posibilidad de que hay un segmento de la población que se deja llevar por el candidato ganador, entonces la gente tiende luego a decir que si las encuestas están aquí, entonces yo voy a votar por esa persona porque, digamos, ese va a ser el ganador. Yo me voy por el ganador. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Existen entonces elementos no éticos que están conllevando ¿a qué? A que la gente inducir de una u otra manera a las personas a votar por ese candidato. Es decir, ese estudio, esa investigación está sesgada. Y uno de las cosas que nosotros planteamos es que en el punto de vista científico no puede haber eso. Entonces hay que en lo posible, eso fíjense que lo que estoy diciendo, en lo posible hay que nosotros evitar a lo máximo incidir en el proceso de la investigación. Hay que ver los objetos tal como son y plantear las cosas como son. No tratar, porque si no de esa manera nosotros ya tenemos un sesgo porque queremos conllevar a que la investigación vaya para allá. Entonces ya deja de ser científica. Entonces, estos son los elementos básicos que están relacionados tanto con el sesgo, la precisión, como con la validez del estudio. Entonces, un estudio de ese tipo, sesgado, ¿qué puede tener como consecuencia? Es un estudio que no será válido. Y de hecho, por eso ha sido tan manoseado el tema de las encuestas, sobre todo desde el punto de vista político, que tanto es así que muchas personas ya ni siquiera quieren responder a una encuesta o ya no creen las encuestas. ¿Por qué? Porque aunque es un instrumento de carácter científico muy importante, muy valedero, pero como ha sido ya manoseado, principalmente por los políticos, no por todos, yo diría, por los políticos corruptos, por los políticos, digamos, no éticos, en los cuales el propósito fundamental es ganar a como dé lugar, entonces, ¿qué hacen? Simplemente lo que pueden hacer es tergiversar la información y generar una información falsa como que ellos son los ganadores. Y de hecho hay muchísimas experiencias en este sentido. Bien, vamos a pasar entonces a el segundo aspecto que nos interesa. Entonces hay que tomar en cuenta estos elementos que hemos hablado. Los otros elementos que nos corresponde ver aquí es sobre el objeto y el campo de la investigación científica. Para esto yo he tomado un artículo que se los voy a recomendar al final para la lectura, que se llama Reflexiones acerca del objeto de investigación y el campo de acción en una investigación. Estos son unos investigadores, ahí está un doctor, un candidato a doctor,
profesor Carlos Manuel Caraballo, aquí están el asistente, el Francisco Lázaro, y la profesora Ladies Iglesias, ¿no? Entonces, para que usted vea, esto es otro de los elementos. Parte de los elementos del proceso de la investigación, me vuelvo a saltar acá, a la parte ética, es precisamente a veces tomarnos no solamente datos, sino tomarnos información que no es nuestra como nuestra. Ejemplo, es decir, yo no puedo decir que esta información, fíjense, por eso estoy citando la fuente, porque de caso de lo contrario, estaría riñendo, pues estoy hablando de la ética y estoy haciendo cosas que efectivamente no son éticas. Entonces, eso es uno de los elementos básicos también, por eso que en el proceso de la escritura científica se obliga lo que se llama la citación, es decir, reconocerle el mérito a los investigadores y a los originales, a los que han escrito, a los autores de libros, de artículos científicos, de investigaciones. Hay que darle su mérito, eso es parte del proceso. No hay que sentirse mal. Por eso, fíjense que yo acá, y como para que sea científico, tiene que ser reconocido por la comunidad científica, que más que un artículo científico. Un artículo científico, una publicación que ha sido ya hecha por diferentes profesionales de la investigación. Entonces, bien, vamos a ver. ¿Qué dice estos autores a los que me estoy refiriendo? Me voy a referir específicamente al autor principal, a Manuel Caraballo. Manuel Caraballo nos dice en este artículo, cuando hace la pregunta, ¿cuál es el objeto de estudio o de investigación? Fíjense que esto es muy importante, ¿ah? ¿Cuál es el objeto de estudio de esta investigación? Muy bien. ¿Qué es lo que él dice acá? Dice que el objeto de investigación es la parte más restringida de la realidad sobre la cual recae el problema de investigación y sobre la cual actúa el investigador, tanto del punto de vista práctico como teórico, con el objeto de transformar su funcionamiento con vista a la solución de un problema planteado. Mire lo que dice, el objeto es la parte más restringida. Por eso que a veces uno de los problemas es identificar el objeto de investigación. Cuando nosotros vayamos a trabajar, luego decir, ¿cuál es el objeto de investigación? Entonces, si no tenemos claro cuál es nuestro objeto, no podemos investigar, no podemos continuar. Como dice aquí, el objeto de la investigación debe caracterizarse mediante conceptos particulares y específicos, con lo cual quede claro las cualidades del objeto, así como las operaciones que pueden hacer observables dichas cualidades en un momento dado. Esto hace posible que el investigador opere en definiciones durante el proceso de la investigación. Entonces, uno de las primeras cosas que nosotros tenemos que trabajar es en identificar nuestro objeto de investigación. En muchas ocasiones el objeto de investigación, como dice, no se lo puede observar a simple vista, hay que analizar, hay que estudiar, hay que conocer el problema y a través de ese problema, entonces es que nosotros podemos identificar cuál es realmente el objeto de investigación. Recuerde como dice acá, es aquel que desde el punto de vista práctico y teórico podemos nosotros transformar y solucionar el problema. Entonces, en muchas ocasiones, si ese problema, ese objeto de investigación no ha sido identificado claramente, no podemos ir al segundo paso, que es identificar el campo de investigación. En este caso, podemos decir que el objeto de investigación es una cosa como más como específica, concreta, un campo de investigación un poco amplio, y el campo de investigación ya es algo más concreto de eso, es como una parte de ese objeto de investigación. Ya lo vamos a analizar. Entonces, ¿qué es el campo de acción en una investigación? Dice, una vez determinado por el investigador el objeto de investigación, este establece solo aquellas partes, cualidades, propiedades y leyes del objeto que en su sistematización le permita desarrollar un proceso que se debe alcanzar el objetivo y lo que se ha propuesto el investigador. Entonces, como dice acá,
Entonces, ¿qué es? Como dice acá, perdón un ratito, voy a continuar compartiendo este elemento que está acá. Muy bien. Si ven, por favor, la diapositiva. Hola. Sí, profe. Ya está bien. Entonces, como dice, el campo de acción de una investigación es una particularidad, cualidad o componente inherente o no al objeto de investigación. ¿Cómo se lo puede reconocer? A través de estos elementos, lo que nos plantean Carballo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuándo? Si constituye un componente del objeto de investigación, las deficiencias de este impiden el correcto funcionamiento del objeto de investigación. Y si los componentes del objeto de investigación funcionan correctamente y sin embargo el objeto de investigación no funciona con la efectividad deseada, entonces el campo de acción es componente inherente a otro objeto de investigación y que está extrapolando a ese objeto de investigación. Por tanto, entonces, determinar el objeto y campo de la investigación es uno de los elementos fundamentales de la investigación científica. Bien, entonces, voy a partir de un ejemplo, me gusta un poco tratar de... Cuando nosotros vamos a realizar, en el caso concreto de diseño gráfico, tenemos que, por ejemplo, tenemos una particularidad en el caso de diseño gráfico. Nosotros hemos hablado que el diseño gráfico es comunicación visual. Por tanto, el objeto y el campo de investigación va a estar estrictamente relacionado con todo lo que tiene que ver con la comunicación visual y sus distintas expresiones. Entonces, la comunicación visual viene a ser un objeto de estudio muy general, pero de ahí específicamente el campo de acción dentro de la comunicación visual podemos tener muchos. Podemos tener, por ejemplo, problemas de tipo de diseño editorial. Podemos tener en el campo de la tipografía, en el campo de la producción y postproducción audiovisual, en el campo de las redes, de las redes sociales, en el campo de las aplicaciones móviles, en el campo de diseño web, en el campo de la psicología del color. Es decir, fíjense, hay un objeto de estudio, pero hay un campo específico. Es decir, yo no puedo abarcar todo. Entonces, yo tengo que primero identificar mi objeto y luego mi campo de investigación o campo de acción. Entonces, ahí, esos son dos elementos básicos. No hay que confundir entre objeto, campo de investigación con también población, objeto de estudio, porque eso es en el cual, con la población con la que yo voy a trabajar, a donde voy a hacer mi investigación. Estos elementos de los que hemos hablado el día de hoy son temas un poco, podría decir, complejos, son un poco abstractos. Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo para entender esto, porque si no hay claridad de estos elementos básicos de lo que es la ciencia, la ética, cómo lograr que lo que voy a hacer sea verificable, sea válido, que digamos se pueda convertir digamos, en un aporte a la ciencia, utilizando el método científico. Si yo no logro eso, entonces mi aporte de mi investigación no va a llegar a lo que yo me había propuesto. Es decir, no estoy haciendo investigación científica, estoy haciendo cualquier cosa, pero no estoy haciendo investigación científica. Muy bien, jóvenes, hasta aquí mi exposición. Quisiera escuchar algunas reacciones de parte de ustedes referente a lo que hemos hablado.